Y gran expectación existe en todo nuestro continente americano ante las elecciones presidenciales que se van a realizar este domingo en Venezuela. Se puede considerar además que el resultado de los comicios podría cambiar por completo el panorama geopolítico, que implica también a países como Estados Unidos, China o Rusia. Queremos profundizar en ese tema, en lo que va a pasar en Venezuela el día domingo, y para eso nos acompaña aquí en el estudio el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, a quien le damos la bienvenida. Braulio, es un placer estar contigo aquí. El placer es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Braulio, quizás mucha gente no conoce tu historia. Tú fuiste preso político del régimen de Hugo Chávez y también de Nicolás Maduro. ¿Por qué estuviste preso? Fueron 5 años encarcelado antes de ir a analizar las elecciones. Sí, bueno, estuve preso por hacer lo que tú haces todos los días, que es informar. En un momento dado, Nicolás Maduro acudió a un evento político y fue correteado por cacerolas. Y nosotros, yo tengo un medio de comunicación que todavía existe, tiene una buena cantidad de visitantes, un portal digital, 18 años, reporteconfidencial.info, y nosotros simplemente grabamos los eventos, los publicamos y al día siguiente la policía secreta me detuvo. Me dijeron que eran 5 minutos que querían conversar conmigo y fueron 5 años. ¿Y hoy día estás libre desde el año 2021? Logré sentencia absolutoria, soy el único preso político que logró ganar su juicio, lo gané, la fiscalía no apeló, logré libertad plena y estuve esperando 8 meses que me expidieran el pasaporte para poder viajar para Chile. Y en el caso de tu libertad, recordamos aquí en Chile fue muy importante la presión internacional que hubo también sobre el tema. ¿Por qué esa presión internacional que sirvió en tu caso no ha servido para sacar a Venezuela de esta que muchos llaman dictadura? Bueno, sí, no digas tú la presión alrededor de mi caso, que siempre estoy eternamente agradecido al gobierno de ese momento, de la presidenta Bachelet, las gestiones del canciller Heraldo Muñoz y también de muchísimos otros países, incluyendo Brasil, por cierto. Pero te decían, no digas tú la presión internacional en mi caso, sino la presión internacional que se logró consolidar alrededor del gobierno interino de Juan Guaidó, que tuvo apoyo de más de 60 países en el mundo. Y a pesar de toda esa buena voluntad de empujar hacia la democracia, tampoco se logró el objetivo. Braulio, tú vives hoy día en Chile, ¿no es cierto? Vivo en la región metropolitana. ¿Y con qué esperanza te aproximas a estos comicios del día domingo? ¿Tú crees que por fin ahora sí puede caer el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, esta continuidad que ya va a cumplir prácticamente 30 años? Yo pienso que sí, porque siempre ha habido temas que hacen difícil lograr el objetivo. Uno de los temas era la emoción de la gente. La gente ha perdido, como es lógico, como el músculo que se atrofia cuando no lo usa. La democracia también se atrofia cuando no se usa. Y ese músculo que es la democracia para muchos ha estado atrofiado. Yo te diría que ahorita hay 3 componentes fundamentales para lograr un triunfo y un triunfo que debiera ser contundente. Primero, la emoción de los electores, que se ve en las grandes concentraciones y el apoyo en las calles a la dupla María Corina El Mundo González. En segundo lugar, la intención de voto, que está presente. Y en tercer lugar, la unidad alrededor de los candidatos que hace esta dupla. O sea, ¿tú crees que va a haber elecciones el domingo? Porque también uno lee el análisis de la prensa internacional y muchos han dicho que eventualmente algo podría pasar de aquí al domingo que no tengamos elecciones en Venezuela. ¿Tú eres un convencido de que sí van a concurrir los venezolanos a las urnas? Siempre lo creí, ya ahorita no creo que exista otro escenario. Siempre pensé que íbamos a ir al proceso eleccionario por algunas cosas que pasaron durante el interreino de esto y estoy convencido de que el resultado, no sé, te soy sincero, si va a quedar registrado con la diferencia con la que realmente va a ser, la magnitud de diferencia que algunos calculan entre 30 y 40 puntos, pero yo sí creo que algún número van a dar que van a poner de ganador al Mundo González. Ya, porque hay 10 puntos que dicen que se pierden siempre entre más y menos por triquiñuelas electorales. Sí, porque hay muchos centros de votación que están asignados a lo que se llama misión de vivienda, que es este plan de desarrollo urbanístico para clases medias, clases bajas, y en esos centros urbanos instalan allí un centro electoral. Lógicamente, un centro electoral en un lugar donde todas, además, las viviendas están en usufructo, el gobierno tiene las listas de los usufructuarios, allí los ponen a votar y esos son centros que son controlados absolutamente por el poder del Estado. ¿Cómo podemos definir al Nicolás Maduro que llega a la papeleta del día domingo con el desgaste de lo que significa gobernar, con la presión interna, con la presión internacional, con la diáspora venezolana además que está repartida principalmente por América Latina? Mira, yo te diría que Nicolás Maduro logró hacer lo imposible, como es el caso de los Castros en Cuba, de destruir unos países, igual era Cuba, mi madre era cubana, destruir un país que tenía todo
para ser ejemplo y referente como llegó a ser de Latinoamérica, como llegó a ser Cuba en su momento. Venezuela se encuentra totalmente colapsada en cuanto a servicios, en cuanto a la red de salud, transporte público y todos esos elementos que son fundamentales para establecer el nivel de vida de sus ciudadanos. Ya, pero sin coerción, ¿existe el madurismo en Venezuela? ¿Sin? ¿Sin coerción? No, no existe. Sin el poder coercitivo de las armas y de la fuerza, por seguro que no. Y yo te puedo adelantar algo. Si no tuvieran el gobierno, yo creo que no sacarían más de 3, 5%. Ya. ¿Y por qué va a perder las elecciones Nicolás Maduro? ¿Por qué va a aceptar la derrota? Bueno, porque lo otro sería, por lo que te decía, mira, la calle es un elemento importante, parece que no, ¿no? Y no una calle revoltosa, sino una calle, yo te diría, vibrante. Y esa calle vibrante va a estar garantizando en las mesas electorales, alrededor de los centros electorales, que se respeten los resultados, y estoy seguro que ante esos resultados, lógicamente, la gente que sostiene a Maduro tiene que calcular que si no se cumple con lo que efectivamente dicen las mesas electorales, puede venir allí una situación irregular que no conviene a nadie. Ya, pero todo me imagino va a depender, Braulio, de cómo se lo tome Nicolás Maduro, de cómo sea su discurso, porque lo hemos visto en estos días previos, habló incluso de que podría haber un baño de sangre si es que él no gana. Si él sale con esa pachorra que le conocemos el día domingo en la noche, él mismo puede desatar una guerra civil, ¿o no? No sé si él solo puede hacerlo, esa es mi duda. Y por eso que te decía, no sé si tampoco va a aparecer un general estilo Matei en la madrugada, diciendo que para nosotros está claro quién fue el que ganó. También pudiera hacer ese escenario, tener una especie de general Matei la noche del plebiscito de Pinochet, repetido allá frente a Maduro en Miraflores, ahora en Caracas. Ya, y a propósito de generales y almirantes, ¿qué rol van a jugar las Fuerzas Armadas el domingo? No solamente al ser garantes nos imaginamos de que el proceso sea impecable, sino en lo que podríamos llamar la transición, que es súper extensa en Venezuela, a diferencia de en Chile, que los presidentes se eligen en diciembre o en enero, si hay segunda vuelta, y asumen en marzo. En Estados Unidos, para qué decir, es mucho más rápido. En Argentina también, pero en Venezuela van a ser 6 meses con un presidente electo y un presidente incumbente que todavía va a estar mandando el país. Tú sabes que esos son uno de los signos que cuando te dije que yo había evaluado ciertos signos previos a elecciones, ¿sí? El signo de haber escogido julio, aunque parezca mentira, es un signo para mí de ellos estar evaluando la derrota, porque es exactamente eso. Normalmente las elecciones en Venezuela históricamente son en diciembre. Y luego en enero se hace el traspaso presidencial. O sea, como casi todos los países... Un periodo corto. Un periodo corto para simplemente... Un interregno, como le dicen. Un interregno para que las comisiones de transiciones se pongan de acuerdo, ¿no? Pero en este caso lo hicieron en julio, y ese julio va a permitir, y hago nuevamente un paralelismo con los eventos de Chile de aquellos años 80, que a eso le va a permitir a ellos dictar ley de amnistía, porque ellos controlan el Congreso, indultos, porque él todavía es presidente, y sobre todo un tema que para él es fundamental, que es una alerta roja de Interpol que le tiene la Fiscalía del Sur de la Florida por una investigación que ha hecho la DEA contra él y varios de los miembros de su gabinete. Ya, pero internamente, si Nicolás Maduro pierde el poder cuando lo tenga que entregar, cuando entregue la banda presidencial, si es que va a la ceremonia, todo esto, ¿él debería quedar detenido o debería en estos 6 meses hacerse algún plan de transición que lo mantenga él con inmunidad? Ahorita no existe dentro de Venezuela ninguna orden de captura contra Nicolás Maduro. ¿Pero puede existir en el futuro? En el futuro sí. Y eso es parte de lo que yo te decía. Yo supongo que si yo estuviera de ese lado, yo estuviera creando toda la estructura jurídica que garantice, bajo la fórmula de reconciliación, una amnistía para todos los de su lado y una amnistía para todos los que siguen presos, que fundamentalmente ellas son, por cierto, militares. Los presos políticos, que son alrededor de 300, su mayoría son militares, los que cumplen ahorita prisión por casos políticos. Ya, pero los tribunales de justicia, si es que tuvieran que ajusticiar o enjuiciar a Nicolás Maduro, tienen las credenciales para poder hacerlo. Acá en Chile, una de las grandes deudas que hubo después del 11 de marzo de 1990, en que la justicia interna, la justicia chilena, no fue capaz de enjuiciar a Pinochet hasta que vino el episodio de Londres, y luego sí la justicia chilena fue con más fuerte sobre Pinochet. ¿Cómo podríamos tomar este paralelo entre Chile y Venezuela con ese tema? Yo te diría que está bien tu referencia, sirve como un referente, pero cada realidad se va imponiendo de manera distinta. Pero yo sí pienso que al final la justicia internacional va a obligar... Déjame dividírtelo en 2 grupos. Sí, a ver. Aquellos que violaron derechos humanos están en un segmento.
aquellos que son corruptos y se robaron todo, que los hay de distintos, o sea, hay corruptos y hay violadores de derechos humanos que además son corruptos. Pero yo te diría que sobre todo los violadores de derechos humanos, de acuerdo ya no al referente de Chile, sino a lo como se maneja la comunidad internacional hoy en día con respecto a esos casos, eso es más difícil de desvincularte en cualquier forma, inclusive si logras amnistías internas. Ya. Pero eso lo dirá el tiempo. Claro, pero las leyes de amnistía en Chile también la hubo y luego se anuló esa ley de amnistía y se enjuiciaron finalmente a los militares que habían participado en el golpe de Estado y sobre todo en los primeros años que fueron los más duros. En Venezuela podría pasar lo mismo, que haya una ley de amnistía que es parte de la transición para que pueda asumir el nuevo gobierno, pero 4 años más o 6 años más puede llegar otro y desarma todo el tinglado judicial que se arma. Tú sabes que ese decreto de amnistía está vigente todavía, estoy hablando en Chile. Lo que pasa es que crearon un delito continuado, que es el de secuestro continuado, permanente. Que lo sacaron del ámbito temporal de ese decreto de amnistía. Por eso te quiero decir, los pueblos y las realidades y los futuros van buscando sus propias fórmulas para alcanzar la justicia. Ya. Si gana el domingo Edmundo González, ¿cómo es el eslogan? ¿Un mundo para Edmundo, algo así? Ah, sí, tú estás perfectamente informado. Tú lo dices muy bien, ¿para qué lo vamos a repetir? Estamos al día. Braulio, ¿debería generarse un retorno de los millones de venezolanos que hoy día están fuera de las fronteras venezolanas o no da confianza todavía a un gobierno que, aunque sea democrático, que no sea una deriva autoritaria como hemos visto que es Nicolás Maduro, no da las confianzas para volver todavía a la patria? Te voy a responder de esta manera. Tú sabes que Nayib Bukele aparece aquí con casi 90 y tanto % de favorable, ¿no? Ya. Y yo hice un estudio para un periódico que escribo, se llama El Tiempo Latino de Washington, porque me llamó la atención que me encontré con una cifra que los salvadoreños no estaban volviendo a Salvador. Se está quedando todavía fundamentalmente en Estados Unidos. Y la respuesta a eso es que Nayib Bukele no ha resuelto el problema de economía. Tiene un problema todavía económico. Yo te diría que para que los venezolanos vuelvan en un número importante, va a tener que pasar todavía muchísimas cosas en Venezuela y fundamentalmente una transformación económica que para hoy ni en el muy corto plazo se va a estar dando. Ya, pero ahí probablemente el país va a tener que dar incentivos para que retornen. En Chile hubo que hacerlo. Después de 17 años de dictadura, muchos exiliados tampoco querían regresar porque no estaban los incentivos y se crearon las leyes necesarias para atraer a ese capital, que era un capital humano, social muy importante para Chile. ¿Venezuela debería hacer algo similar? Mira, yo creo que la experiencia chilena es una experiencia de un referente muy importante y personas como tú, que están debidamente informadas, van a servir también para darnos contenido en esa transición y en ese esfuerzo de reconstruir a Venezuela. Claro, probablemente va a haber que hacer un informe RETIC o un informe Balech, como los que hizo Chile, que inspiraron también a otros países. Sí, por eso te digo, Chile es un referente muy importante en lo que viene a Venezuela y es fundamental la conexión entre gente informada de Chile en ese proceso y los que van a abordarlo en Venezuela. Ya, en la custodia del proceso del domingo, el proceso eleccionario que parte muy temprano, obviamente los ojos del mundo van a estar allí, pero también hay observadores internacionales. Viaja una delegación chilena que es bastante variopinta. Ya viajó Karina Oliva, que es una expolítica investigada por presuntos delitos de corrupción. También va el senador Felipe Kast, que es senador de Evópolis, bien variopinta, de izquierda a derecha. ¿Qué rol juegan estos observadores políticos para denunciar un eventual fraude, un acomodo de las urnas, tal como tú dices que puede ocurrir? Mira, va el senador Francisco Chaguán, muy amigo mío de la Renovación Nacional, ya me lo comunicó. Bueno, yo lo primero que aspiro es que los dejen entrar. Te soy sincero. O sea, eso es lo primero, que el avión aterrice y puedan bajar. No, el avión va a aterrizar, van a bajar, no sé si van a pasar inmigración. Eso es lo primero. En segundo lugar, agradecerles a ellos, ya desde mi lado venezolano, el que presten ayuda, colaboración con esta condición de veedores internacionales. El veedor internacional, lógicamente, estamos hablando de más de 200 y tantas mil mesas, no van a estar en todas, ellos van a estar haciendo algunas, vamos a decir, visitas referenciales, pero sobre todo empiezan a recibir ellos denuncias de quienes sí están en todas esas mesas y por eso es que valoramos muchísimo la presencia de personas como Kast y Chaguán prometiendo viaje para este viernes. Ya, Braulio, y si finalmente gana Edmundo González el domingo, que es lo que dicen las encuestas, lo que tú mismo anticipas, ¿cómo va a mejorar la relación entre Chile y Venezuela? Hoy día vemos que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno, Diosdado Cabello y compañía, permanentemente insultan a nuestro gobierno del presidente Gabriel Boric y la relación no es de las mejores. Hemos visto las críticas que ha hecho Venezuela al trabajo de nuestra Fiscalía, del Ministerio Público en el país. ¿Podrían mejorar las cosas o esto de generar confianza es cosa de mucho más tiempo más allá del cambio de un sello político en un solo día? Mira, cuando el doctor Monsalve viajó a principios de este año a firmar este convenio internacional, ¿sí? Yo fui el primero que advertí que se estaba cometiendo un error porque se estaban dando valencias a policías y a ministerios públicos como si fueran unas instituciones con los mismos parámetros, vamos a decir, éticos, morales y de estricto apego a la ley. Venezuela no tiene una representación de esas, una institucionalización
como existe en Chile, de policía, ministerio público, parlamento, por más que los chilenos, como hacemos todos los nacionales, critiquemos, el referente es inmenso entre la institucionalidad chilena y venezolana. Yo te diría que Venezuela tiene que reinstitucionalizarse. No tiene esas instituciones con su autonomía y además el rigor, como te dije, ético y moral. Yo pienso que ese es uno de los grandes retos que va a tener el nuevo gobierno. Estoy seguro que lo van a lograr poniendo gente decente al frente y eso es que estamos apostando todos. Ya, pero ¿habrá un apoyo internacional para esta nueva Venezuela, para esta nueva era que muchos aspiran que comience a contar del domingo? ¿Hay confianza política en la institucionalidad, en que se pueda invertir eventualmente en ese país? Se va a lograr a través de la reinstitucionalización y poner al frente del gobierno personas decentes y que además entiendan la necesidad de incorporarse a todo el proceso de globalización que existe. Yo estoy seguro que Venezuela va a volver a ser uno de los faros, igual que lo es Chile, que van a iluminar a toda Latinoamérica. Braulio, ¿y qué rol va a jugar María Corina Machado a contar del día domingo? Porque finalmente el candidato que llega a la papeleta, que es Edmundo González, es el candidato por descarte, finalmente el que autorizó el madurismo para que esté en la papeleta el domingo, pero la real líder de la oposición es ella, es María Corina. ¿Qué rol va a jugar ella? ¿Debería ser, como decimos en Chile, la ministra del Interior, la vicepresidenta de la República, o debería ella mantenerse fuera del gobierno? Mira, yo creo que viene un proceso de transición, te digo mi opinión personal. Sí, por favor. Viene un proceso de transición que tú sabes que hay que hacer perdonazos, hay que voltear para el otro lado, hay que ponerse el pañuelo en la nariz. Y si tú me preguntaras a mí, yo recomendaría a María Corina no estar en esa etapa, si me preguntas a mí. ¿No estar presente en el eventual gobierno de Edmundo González? Yo, si me lo preguntas, yo no recomendaría eso. Yo creo que ella debe preparar como jefa de la oposición y mayoritaria líder venezolana para asumir su propio gobierno y hacer de ella su propia gestión. Este es un proceso de transición que va a llevar a cabo un hombre que tiene todos los méritos para hacerlo y todas las valencias para hacerlo. Yo creo que ella debe prepararse una vez cumplido esta etapa, sea el tiempo que sea, porque como te comentaba antes de empezar aquí en vivo, en Venezuela, si se produce la renuncia del presidente en los primeros 4 años, asume la vicepresidente temporalmente, pero tienen que llamar a elecciones de inmediato. Es decir, que si el proceso de transición ya se siente suficientemente consolidado los 2 años de Edmundo González, él podría renunciar y llamar a nuevas elecciones y ahí asumir la presidencia de María Corina. Es una de las hipótesis que te presento. Ya, aquí hay que estar atento el día domingo. ¿Cuáles son para ti los gestos claves, las voces claves que hay que estar escuchando para ver, primero, si el proceso se respeta en cuanto a los resultados y segundo, si va a haber transición en Venezuela o eventualmente puede ocurrir, como ha ocurrido en otras democracias de América Latina, que hayan en estos periodos de transición autogolpes para desarmar todo lo que la democracia quiere? Mira, yo creo que lo que hay que estar oyendo fundamentalmente son las denuncias del bloque de oposición sobre si el proceso está marchando de acuerdo a su criterio de la manera que tendría que ser previsto, pues. Si se está pasando la información regularmente, si están acreditados todos los testigos, si se han abierto todas las mesas, etcétera, etcétera. Luego estar pendiente de lo que te advertí antes, de que después de las 6 de la tarde, muchas veces en Venezuela la ha tomado por costumbre el chavismo, madurismo, que después de las 6 de la tarde dejan las mesas abiertas indefinidamente. Y ahí se empiezan a producir grandes modificaciones a lo que es el resultado electoral. Entonces yo te diría 2 cosas. Antes de las 6 de la tarde estar pendiente de las denuncias del bloque de oposición. O por el contrario, si ellos dicen que todo está marchando conforme a lo que lo tenían previsto. Y a partir de las 6 de la tarde, la famosa cierre, que no es cierre de mesa, porque aparece un funcionario del CNE que dice, vamos a extender el tiempo y luego no aparece nunca para decir, se acabó el tiempo. Y en ese proceso, ahí se producen muchas desviaciones del resultado final. Ya. Braulio, ¿cuál es el estado de los presos políticos? ¿Se sabe cuántos son en Venezuela? Tú estuviste 5 años encarcelado. ¿Cuántos Braulio Jatar hay hasta ahora interrumpidos de tener su libertad y están tras la reja? Más de 300. Yo te diría que en condiciones todavía más precarias que Braulio Jatar. Y te lo digo porque me emociona siempre, porque uno habla del preso político y tiene que hablar de la familia del preso político. Mi esposa, mi hija sufrieron grandes vejaciones para visitarme y uno sufre muchísimo con el sufrimiento de ellos y los familiares sufren muchísimo con el sufrimiento de sus presos. Es decir, que es un ambiente familiar que se conecta a través de una emoción que tiene que producir grandes dolores, grandes apremios, pero yo aspiro que tengan para hoy grandes esperanzas. Ya, pero ellos deberían quedar
libres apenas asuma un nuevo gobierno? Quizás son parte de las negociaciones del periodo de transición de estos 6 meses que van a ser eternos probablemente. Quiero pensar positivamente. Yo tengo una frase que dice, no conozco un solo pesimista que haya hecho o escrito historia. Yo soy fundamentalmente optimista por eso. Yo quiero pensar que se han reservado estos meses para una ley de amnistía, donde van a salir lógicamente los presos políticos de la oposición y ellos mismos se van a dar su propia amnistía. ¿Y quién da las garantías para un periodo de transición en Venezuela si es que pierde finalmente Nicolás Maduro? Tenemos un presidente electo. ¿Quién va a ser el árbitro de todo esto? Porque las fuerzas opositoras las vemos como las han desarmado, les prohíben tener representación, no pueden reunirse, han cerrado los medios de comunicación y todo lo que hemos conocido en estos casi 25, 26 años de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. ¿Quién es la persona que hoy día, este buen hombre, que debería hacer las paces entre ambas partes? Bueno, primero la voluntad de cada uno de los, diría, protagonistas principales. Maduro tiene que ser parte, no hay otra forma. El Mundo González va a ser parte. ¿Y quién puede garantizar eso? Bueno, las Fuerzas Armadas. No hay otra forma de hacerlo. Ya. Bueno, Braulio Jatar, quedaremos atentos a lo que pasa el domingo. Te agradezco mucho que hayas estado acá con nuestra audiencia, con Canal 24 Horas, de compartir tu experiencia y también tus percepciones y tus perspectivas para lo que va a ser el domingo en las elecciones en Venezuela. Yo muy agradecido contigo y al canal por esta invitación. Gracias, Braulio. Gracias a ustedes.